Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Como siempre me emociona muchísimo poder compartir con ustedes un nuevo vídeo, y hoy, amigos míos, tengo un tema que creo que les va a encantar. Ya lo vieron en el título y si son como yo seguramente se mueren por los romances, los viajes espectaculares y un poquito de drama, pues están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem, una pareja que ha dado mucho de qué hablar, y en su viaje a las paradisíacas Maldivas. Prepárense porque vamos a explorar a fondo este romance que, como el buen vino, parece que va mejorando con el tiempo. Vamos a analizar desde el comienzo, desde ese chispazo inicial que los unió, hasta este segundo capítulo en un paraíso terrenal. Vamos a hablar de sus personalidades, de la química que irradia cada foto, de los rumores, las especulaciones y, por supuesto, de lo que nos muestra la realidad. Y por si fuera poco, les prometo que vamos a echar un vistazo a las fotos más impactantes de su viaje. Así que si ya están listos para sumergirnos en el sol, la arena, el romance y el drama, denle al botón de suscribirse ahora mismo. No se pierdan nada de lo que viene, porque les aseguro que este vídeo está lleno de secretos, análisis y sobre todo mucho amor. Bueno, para empezar, creo que es importante recordar un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco, y también a nivel internacional. Ambos son actores increíbles con una trayectoria impresionante, pero lo que realmente los catapultó a la fama, y a nuestros corazones, fue la serie Love is in the Air. ¿Quién no se enamoró de Eda y Serkan? La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. La manera en que se miraban, la complicidad, las sonrisas, todo era perfecto, y esto, como era de esperarse, traspasó la pantalla. Empezaron a circular rumores, fotos de ellos juntos fuera del set, y la gente se volvía loca especulando. Y efectivamente los rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo entero celebró este romance. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos, parecían sacados de un cuento de hadas. Compartían fotos juntos, vídeos, mensajes románticos, y la gente se emocionaba con cada detalle. Recuerdo especialmente esas fotos en sus viajes, las publicaciones en redes sociales que dejaban entrever su amor y su complicidad. Era increíble. Sin embargo, como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. Después de un tiempo anunciaron su separación, y el mundo se entristeció. Los fans quedaron desconsolados, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y tristeza. Aunque no se revelaron los motivos exactos de la ruptura, siempre quedan las especulaciones y los rumores. Se habló de presiones, de agendas apretadas, de incompatibilidades, pero lo cierto es que por más que quisiéramos, no sabíamos la verdad. Pero la vida, como suele suceder, da muchas vueltas. Y lo que parecía un final definitivo, quizás no lo era tanto. Hace poco la noticia de que Hande y Kerem habían viajado juntos a las Maldivas volvió a encender las alarmas. ¿Era cierto? ¿Se habían reconciliado? ¿Qué estaba pasando? Y aquí es donde entramos nosotros, los curiosos, los que amamos el chisme, los que nos emocionamos con las historias de amor. Las fotos y los vídeos que comenzaron a circular de su viaje a las Maldivas son simplemente espectaculares. Playas de arena blanca, aguas turquesas, puestas de sol de ensueño, el paraíso. Y en medio de todo eso ellos dos, Hande y Kerem, compartiendo momentos, disfrutando de la compañía del otro. Se les veía relajados, sonrientes, cómplices. ¿Era solo una amistad? ¿Un reencuentro casual? ¿O era el resurgimiento de un amor que nunca se apagó por completo? Analicemos algunos detalles de este segundo viaje. Primero, las fotos. Las fotos hablan por sí solas. No solo se ven felices juntos, sino que también se percibe una conexión muy fuerte. No son las fotos que sube cualquier par de amigos que se fueron de viaje, hay una intimidad, una cercanía, una mirada que dice mucho más que 1000 palabras. Se les ve cenando románticamente, paseando por la playa al atardecer, compartiendo momentos de risas y complicidad. Las fotos de paparazzi, por ejemplo, son bastante reveladoras. En algunas se les ve caminando tomados de la mano, en otras abrazados, y en todas, la química que irradiaban era palpable. Además, los vídeos también son muy reveladores. No son vídeos oficiales, por supuesto, sino grabaciones de fans, de personas que se encontraron con ellos en el lugar, y que no dudaron en inmortalizar el momento.
En esos vídeos se puede ver su lenguaje corporal, su forma de interactuar, y de nuevo, la cercanía que demuestran. Hay momentos donde se les ve riendo juntos, compartiendo secretos al oído, y hasta bailando. Es un sueño. Pero, ¿qué dicen las fuentes? Los medio. Turcos, como siempre, no se quedaron atrás. Algunos medios especulan con una posible reconciliación, mientras que otros son más cautos y sugieren que solo son buenos amigos. Lo cierto es que la información oficial es escasa, y tanto Hande como Kerem han sido muy discretos sobre el tema. Pero como buenos fans, hemos aprendido a leer entre líneas, a interpretar las señales. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero siempre basándonos en la información que tenemos. ¿Por qué eligieron las Maldivas para este viaje? ¿Es un lugar con un significado especial para ellos? ¿O simplemente es un destino turístico de ensueño? ¿Por qué decidieron viajar juntos, a pesar de las posibles consecuencias mediáticas? ¿Están listos para volver a ser una pareja pública? Una de las teorías que ha cobrado más fuerza es que, después de la ruptura, ambos se dieron un tiempo para crecer individualmente, para madurar, para entender qué era lo que realmente querían. Y ahora, después de este tiempo, se han reencontrado, han valorado lo que tenían, y han decidido darse una segunda oportunidad. Y quién sabe. Quizás este viaje a las Maldivas sea el comienzo de una nueva etapa en su relación, una etapa más madura, más consciente, y con una base más sólida. Otra teoría es que aunque no hayan vuelto a ser pareja oficialmente, siguen manteniendo una relación muy especial, basada en el cariño y el respeto mutuo. Quizás han decidido ser amigos, pero con un vínculo mucho más fuerte que el de una amistad normal. Y este viaje a las Maldivas podría ser una forma de celebrar su amistad, de fortalecer su vínculo, y de disfrutar de la compañía del otro sin presiones ni etiquetas. También está la posibilidad de que estén preparando algo más grande. Tal vez estén trabajando en algún proyecto juntos, una nueva serie, una película, o incluso una campaña publicitaria. Y este viaje podría ser parte de esa estrategia, una forma de generar expectación, de mantener el interés del público, y de crear una atmósfera de misterio. O quizás estén simplemente disfrutando de la vida, de la compañía del otro, sin preocuparse por lo que piensen los demás. Lo cierto es que, sea cual sea la razón de este viaje, nos encanta. Nos encanta verlos juntos, felices, disfrutando de la vida. Nos encanta soñar con que su amor resurja, y que vuelvan a ser la pareja perfecta que tanto nos cautivó en Love is in the Air. Y sobre todo, nos encanta seguir su historia, analizar cada detalle, y compartir nuestras teorías y especulaciones. Además de todo esto, quiero destacar algo que me parece muy importante, el estilo y la elegancia de ambos. Hande siempre ha sido un icono de la moda, y en este viaje no ha decepcionado. Sus looks son impecables, desde los trajes de baño hasta los vestidos de noche. Siempre con un toque de sofisticación, sin perder la naturalidad y la frescura. Kerem, por su parte, siempre ha tenido un estilo muy personal, y en este viaje lo ha confirmado. Sus looks casuales, pero con un toque de elegancia, son perfectos para el ambiente relajado de las Maldivas. Ambos son referentes de moda, y siempre marcan tendencia. ¿Y qué decir de la complicidad que tienen al combinar sus outfits? En definitiva, el segundo viaje de Hande y Kerem a las Maldivas es un tema fascinante que nos ha mantenido pegados a la pantalla y a las redes sociales. Han demostrado que a veces los amores no se olvidan, y que una segunda oportunidad puede ser posible. Ya sea que estén juntos, sean amigos, o estén preparando algo grande, lo cierto es que su historia nos sigue emocionando. Y nosotros, como buenos fans, estaremos aquí para seguir su historia, para celebrar sus éxitos, y para soñar con el amor. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan disfrutado de este análisis de Hande y Kerem en las Maldivas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que están juntos? ¿Creen que se van a reconciliar? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Qué les parecieron las fotos y los vídeos? ¿Cuál fue su look favorito? Quiero saberlo todo. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.